Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Amados hermanos, buenos días a todos los que nos he saludado. Sean todos muy bien bendecidos y bienvenidos a esta mañana, una mañana distinta, diferente, pero que vamos a estar juntos para meditar algunas cosas acerca de la palabra. Antes de ir a esto, me estaban diciendo acá en casa que aparentemente hay algunos avisos en redes sociales, y esto lo digo para todos los que están en Santiago, que es probable que durante la tarde se pueda cortar el agua, así que seamos responsables en primer lugar en el uso del agua que ya tenemos y que se junte alguna agua básica, digamos, por si esto llegara a suceder, porque entiendo que hubieron situaciones más críticas anoche en la región de aquí del Cajón del Maipo. Así que, pero no es para alarmarse, pero seamos responsables en el uso del agua que hay y juntar lo necesario, lo justo y necesario para las cosas básicas, por si es que se llegara a cortar. ¿Ok? Eso en cuanto a avisos. Perfecto. Vamos entonces a la palabra. Ustedes, como ven ahí, tiene el título, Dos hombres, dos visiones, ¿ya? Muy creativo parece el título, pero no se me ocurrió otra cosa, ¿ya? Después de haber leído muchas veces, haber repasado, haber escudriñado este capítulo, me parece muy interesante, ¿no es cierto?, lo que ocurre aquí en este capítulo, la enseñanza que podemos rescatar tanto de la vida de Cornelio como de la vida de Pedro y de la acción de Dios sobre estos dos hombres. Ya, algunas cosas para antes de ir a la palabra en sí, algunas cosas que quiero que veamos antes de todo esto, como introducción. Datos importantes para una mejor comprensión de los hechos. El relato nos indica 2 horas distintas del día. Vamos a ver que cuando leamos aquí, vamos a encontrar que en una hora Dios le habla al centurión, a Cornelio, y en otra hora le habla a Pedro. Quiero decir que en aquel tiempo los días estaban divididos en 4 periodos de tiempo. Entonces, cuando se refiere a estos periodos de tiempo, no es una hora exacta, va de un tramo del día a otro tramo del día, por decirlo así. Por ejemplo, cuando habla de la primera hora del día, nos está hablando de que esa primera hora va del amanecer a las 9 a.m., a las 9 de la mañana. ¿Y qué quiere decir del amanecer? ¿Cómo entendían los judíos al amanecer? Desde cuando se terminaba, cuando se dejaba de ver la última estrella, partía el amanecer. De ahí en adelante partía el amanecer. Entonces, la primera hora del día partía desde ese momento y duraba hasta las 9 de la mañana. Nótense, en vez de ser, nos habla de la primera hora y luego nos habla de la tercera hora. En vez de hablarnos de la segunda, nos habla de la tercera hora. Y la tercera hora, y esto es para que veamos cómo estaba dividido el día, ¿no es cierto? La tercera hora iba desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Se fijan, son periodos de tiempo. No es una hora exacta, son periodos de tiempo. Y luego dice la sexta hora, que es la que vamos a encontrar también cuando Dios le habla a Pedro, va desde el mediodía a las 3 p.m., o sea, a las 3 de la tarde. Y luego la novena hora, que es la última del día, va de las 3 p.m. al anochecer, o sea, cuando sale la primera estrella. Esto en algún momento cuando hemos hablado acerca del ayuno, hemos dicho algunas cosas, siempre la pregunta es, bueno, ¿y a qué hora parte el ayuno? Bueno, el ayuno parte, ¿no es cierto?, cuando sale la primera estrella ya es de noche hasta el alba del otro día, cuando se apaga la última estrella o cuando dejamos, por decir así, de ver la última estrella. Esto es para que lo tengamos un poco en cuenta y entendamos de qué horarios estamos hablando cuando vamos a la palabra. Otro punto que me parece interesante que nosotros veamos es que aquí nos habla de 2 ciudades, nos habla de Jope y nos habla de Cesarea. Jope, dice ya, Cesarea, ciudad marítima, ubicada en territorio de Samaria, y Jope, también ciudad marítima, ubicada en territorio de Judea. Samaria está al noreste de Jope, a unos 48 kilómetros. Ojo, 48 kilómetros. Fíjense
Esto póngalo, téngalo en cuenta, porque son las distancias que se habían que recorrer. Al otro día veíamos, ¿no es cierto? El domingo pasado veíamos la distancia que recorrían los hombres que iban a Emaú, ¿no es cierto? Eran aproximadamente 11 kilómetros, lo hacían a pie. Aquí estamos hablando de 48 kilómetros de ir de un lugar a otro, y es ir y volver en el caso de los que fueron enviados. Entonces, no son menores las distancias y los tiempos que se ocupaban en aquello, en esos momentos, ¿no es cierto? Y esto para entender que hay detrás de todo esto también un gran esfuerzo físico para hacer esos viajes, ¿ya? Porque cuando lo leemos en la escritura y nombramos simplemente en los lugares, ¿no es cierto? Nombramos Cesarea, nombramos Jope, pareciera que son ciudades que era muy fácil una al lado de la otra, y no era así, sino que habían distancias bastante importantes, y sin embargo estos hombres las recorrían, ¿no es cierto?, ida y vuelta, en en un gran esfuerzo físico, y eso de repente no lo alcanzamos a comprender. Los que estuvieron en los estudios de Apolo, cuando se vio algunas cosas de la geografía de los mapas, es importante esta distancia, porque uno puede entender, ¿no es cierto?, el esfuerzo que estos hombres hacían, y sin embargo obedecían a las instrucciones que Dios les daba. Otro término que seguramente vamos a encontrar y a usted le va a llamar la atención, y que me parece bueno dejar claro, es éxtasis, la palabra éxtasis. ¿Cómo se define éxtasis? ¿Ya? Porque es lo que le sucedió a Pedro cuando subió a orar, ¿no es cierto? Proviene del griego, y aquí lo voy a deletrear para que cada uno lo entienda: E, cada kilo, guión, S, T, A, S, I, S, éxtasis. Esa es la palabra, que no es igual a sueño, por favor, ¿ya? No es lo mismo. Se refiere, y a esto se refiere al estado del alma de una persona caracterizado por un intenso sentimiento de alegría, placer, admiración hacia algo o a alguien. La persona no consigue apartar su atención de ella. Es lo que le sucedió a Pedro, ¿no es cierto?, cuando tuvo el éxtasis, ¿no es cierto?, mientras él subía a la azotea a orar, mientras le preparaban comida. Ok, entremos entonces en materia. Aquí tengo un reloj al frente y el reloj me pone nervioso porque avanza a una velocidad increíble y no quiero demorarlos mucho más. Ok, visión de Cornelio. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la visión de Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, nótese, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense las características de este hombre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, fíjese, la primera hora del día, que iba del amanecer hasta las 9 de la mañana, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Fíjense, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: Señor, ¿qué es? Y le dijo: tu oración, nótese, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y aquí viene la instrucción: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto centurión, de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Fíjense cosas que nosotros podemos ir aprendiendo. Primera cosa, este era un centurión, este era un hombre, un centurión romano. ¿Dónde estaba viviendo? En Cesarea. Cesarea era tierra de judíos, era la tierra de Israel, por lo tanto habitada obviamente por judíos, ¿no es cierto? Y este hombre, los judíos obviamente no lo querían, no era un hombre querido, no era un hombre amado, no era un hombre apreciado en medio de los judíos, pero fíjese la actitud que este hombre tenía: era un gentil, era un hombre menospreciado, que los judíos lo miraban desde lejos y lo trataban desde lejos.
Y ya después me van a entender por qué digo esto, ¿ya? Pero sin embargo, este hombre era un hombre que su característica era ser un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjese, y no solamente eso, sino que además era un hombre que se metía la mano al bolsillo, que hacía muchas, nótese, muchas limosnas y que más lloraba a Dios siempre. Tres características de este hombre, que era piadoso, era temeroso de Dios, piadoso, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Nótese, y no era judío, no, él no seguía la ley de Moisés, ¿ya? Pero era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y un hombre que era un hombre dadivoso, era un hombre generoso respecto a su prójimo. Y era un hombre que oraba a Dios siempre. ¿Cuántos de los cristianos hoy pueden decir que ellos cumplen con todas estas características que tenía Cornelio? Ser muy piadoso, temeroso de Dios, hacer muchas limosnas y orar a Dios constantemente, ser constantes en la oración. Fíjese, la actitud de este hombre conlleva esto, que dice que este vio, dice el versículo 3, claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ojo, sus oraciones, o sea, su clamor, su ruego, su súplica, más sus acciones han sido recordadas delante de Dios. Y a causa de eso, fíjense cómo Dios, a través del ángel, le habla a Cornelio y le da instrucciones precisas. Otra cosa que rescatamos aquí, cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios siempre va a ser muy claro, muy preciso en enseñarnos, en en instruirnos. Siempre la enseñanza, la instrucción de Dios va a ser muy clara para nuestras vidas. Dios aquí usa un ángel y las instrucciones son muy claras. Le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, el cual mora en casa de otro Pedro curtidor, de otro Simón curtidor, ¿no es cierto? Que está junto al mar, ¿no es cierto? Fíjense, todas las instrucciones absolutamente claras. Eso lo digo para que de repente entramos en confusión cuando buscamos a Dios, cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos a Dios a través de la palabra, y muchos entran a veces en confusión en esto. No es que parece que Dios me habló, no es que no estoy seguro. A ver, cuando Dios habla, Dios no nos deja con una inseguridad, con una falta de claridad. Siempre la instrucción de Dios, toda instrucción de Dios es clara y es precisa, como vemos que fue la instrucción que Dios a través del ángel le da a Cornelio para hacer venir a Pedro hacia él, ¿no es cierto? Y la dirección donde Pedro se encontraba, todo absolutamente claro. Entonces, insisto, siempre las instrucciones de Dios serán absolutamente claras para nuestra vida, pero es importante que nosotros estemos buscando a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de oración y a través del servicio. A Dios se le busca y se le sirve con la billetera en la mano, no con las manos en los bolsillos, sino que se le sirve con el corazón abierto y con todo lo que tú tienes en tu mano para servir a otros. Cornelio, fíjense, no siendo un judío, él era temeroso, buscaba a Dios, pero servía a su prójimo con todo lo que tenía. Era generoso en sus limosnas, como era también diligente en sus oraciones. Características de un hombre que verdaderamente, de un ser humano, que verdaderamente quiere buscar a Dios de todo corazón y con un corazón abierto, ¿ya? Con temor reverente, con generosidad, ¿no es cierto? Y con diligencia en la oración. Ok, vamos al segundo punto. Esta es la visión de Cornelio y las instrucciones de Cornelio. Fíjense, ahora este otro hombre, y por eso que le puse al subtítulo, o sea, al título este le puse dos hombres, dos visiones, ¿no es cierto?
Porque fíjense cómo Dios usa estas visiones para hablar a estos hombres, a uno para instruirlo y hacer venir a Pedro para que a través de Pedro pueda Cornelio más tarde, ¿no es cierto?, entender el mensaje del Evangelio, recibir el mensaje del Evangelio. Pero por otro lado tenemos aquí a Pedro, un apóstol, judío de nacimiento, obviamente, ¿no es cierto?, instruido desde pequeño en la ley de Moisés, con una estructura mental religiosa, con una idea ya clara y preconcebida de muchas cosas, pero que hoy él es un apóstol, es un hombre que conoce a Cristo, conoce al Mesías, conoce, ¿no es cierto?, a Jesús, el Dios con nosotros, ¿no es cierto? Pero él sigue con una serie de ideas, con formas religiosas, con prejuicios, ¿no es cierto?, de su religión, pero que es un hombre que está dispuesto a servir a Dios. Y Dios necesita que Pedro se mueva, que Pedro le sirva, pero en esta instancia Dios necesita también quebrar moldes, estructuras de pensamiento, ¿no es cierto? Estructuras religiosas, estructuras de proceder, estructuras de su formación cultural. Entonces, fíjense lo que pasa con Pedro aquí, dice. Al día siguiente, ya, perdón, antes una aclaración. Usted ve que tiene Levíticos 11 y Deuteronomios 14. No voy a leer esas citas porque son capítulos completos y obviamente el tiempo no me da para eso. Los puse ahí para que usted vaya y compruebe después lo que yo voy a decir acá y entienda por qué Pedro se refería a ciertas cosas que él dijo y las cuales vamos a aclarar. Para que usted aclare esas dudas van a estar después Levíticos 11 y Deuteronomios, ¿no es cierto? Para que lea ambos capítulos y usted pueda entender por qué Pedro también pensaba y actuaba de la manera que actuaba y por qué Dios tiene que quebrar estos moldes, estas estructuras religiosas que él tenía. Decía, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos son los enviados de Cornelio a Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, nótese, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, lo que yo acabo de leer, lo que es un éxtasis, ¿no es cierto? Y vio en el cielo abierto, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Esta es la visión que está teniendo Pedro, ¿no es cierto? En el cual había de todo los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, nótese la reacción de Pedro, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué le dice la voz ahora? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjense, es interesante lo que aquí le está pasando a Pedro. Fíjese, Dios, para poderle hablar a Pedro, está usando algo muy natural de un ser humano. Pedro está en la casa de este Cornelio, que era un curtidor que vivía junto al mar en Jope, y Pedro está en su casa y es la hora sexta. Recuérdese, la hora que va desde el mediodía hasta las 3 p.m. A eso correspondía la hora sexta, del mediodía a las 3 pasado meridiano, o sea, a las 3 de la tarde. Era un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, Pedro tiene hambre, sube a la azotea, ¿no es cierto?, para orar mientras le preparaban comida. Fíjense cómo Dios usa un hecho muy natural, el apetito de Pedro, el hambre de Pedro. ¿Para qué? Para poderle hablar a Pedro. Entonces, rescatemos esto. Y Jan, mientras nos contaba su testimonio, él hablaba de esto,
de cómo Dios usa las cosas naturales, las cosas cotidianas, las cosas que nos ocurren a diario a nosotros, para Él hablarnos, para Él instruirnos, para corregirnos, para amonestarnos, conforme a lo que Él ve que tiene que hacer en nuestras vidas. Él usa cosas de la vida cotidiana nuestra. Aquí Dios está usando el apetito de Pedro, el hambre de Pedro, para hablarle. ¿Y cómo lo hace? Dice, y tuvo gran hambre, el versículo 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué es éxtasis? Lo voy a volver a repetir por si acaso. ¿Qué es un éxtasis? ¿No es cierto? Un éxtasis, dice, ok, se refiere al estado del alma, nótese, al estado del alma de una persona caracterizado por un intenso sentimiento de alegría, placer o admiración. ¿Qué piensan ustedes cuando Pedro vio esto? Cuando vio este gran lienzo que descendía delante de él, ¿no es cierto? Y donde hay de todo tipo de cuadrúpedos, animales, aves, reptiles, y la voz que le dice, ok, Pedro, como tienes hambre, levántate, mata y come. Y fíjense la reacción de Pedro. Pedro, frente a esta propuesta, la primera reacción que él tiene, dice, no, Señor, porque nunca jamás he comido cosa común o inmunda. Entonces, usted quiere saber por qué Pedro actuaba así. Levíticos y Deuteronomio, vaya y léase, ese capítulo son largos, por eso obviamente no los voy a tocar y por falta de tiempo, no tenemos el tiempo para leerlo, pero fíjese que en Levíticos y en Deuteronomio, según la ley de Moisés, a los judíos se les enseñaba los animales que eran puros y los que estaban considerados según la ley inmundos. Lo mismo sucedía con las aves, lo mismo sucedía con los peces. ¿Ya? Por lo tanto, allí si usted quiere entender por qué Pedro reacciona así, es porque él tiene una conciencia que la ley de Moisés le había enseñado desde pequeño, ¿no es cierto?, qué cosas se podían comer y qué cosas no se podían comer. Y ahora cuando Dios le muestra esta visión, Pedro y le dice, levántate, mata y come, la reacción de Pedro es, Señor, no, porque jamás he comido cosa común o inmunda, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, Pedro, Dios le está hablando respecto a su apetito. Y Dios le responde a esa respuesta de Pedro, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Estamos hablando de alimentos, fíjense. Dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. ¿Qué sucede con Pedro? Vamos a la otra parte, entiendo que falta una parte por leer, ¿ya? Perdón, ¿ya? ¿Qué sucede con Pedro? Pedro se queda aquí extasiado, pensando qué era esto que le había sucedido. Y esto es importante entender. Pedro no entendía, sabía que era una visión, sabía que Dios le estaba hablando, pero ojo, ¿lo entendió? Pues no lo entendió. Claramente no lo entendió. Y mientras él estaba extasiado en esto, pensando, maravilloso todo lo que vio, extraordinario todo, una cosa que se le repite durante 3 veces y luego desaparece de la misma manera que vino, desapareció. Pedro dice, pero ¿qué significa todo esto? Quizás Dios a usted le haya hablado a través de una visión, a través de un sueño, o quizás Dios le esté hablando a través de una palabra y usted todavía no puede entender ese Señor, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esta palabra se me repite tantas veces? ¿Por qué cada vez que abro la Biblia o cada vez que despierto está esa misma palabra y está demasiado ansioso por entenderla? Espérese. Dios tiene un momento y un tiempo para cada cosa. No se desespere. Aprenda a esperar. Dios en su momento le dirá y le aclarará lo que Él le está diciendo y se lo hará entender. Fíjense, vamos a la segunda parte. ¿Ok? La llegada de los enviados a Pedro. Y aquí vamos a aclarar vamos a ver cómo Dios le aclara el tema. ¿Vamos? ¿Cambiamos? ¿Nos pegamos, parece o no? Ok, llegada de los enviados. Perfecto, fíjense. Ok, mire lo que ocurre aquí. Mientras Pedro estaba perplejo, nótese, estaba perplejo dentro de sí sobre
lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Fíjese, cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo es Él el que mueve y hace todas las cosas, igual que hoy día. Recuérdense que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que estaba actuando allí con Pedro y con los enviados de Cornelio es el mismo Dios que hoy día actúa en su vida, en la mía, en la vida de la congregación y en la vida de la iglesia en general. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y las cosas que usted hoy día está viviendo, quizás usted no las entienda. Quizás puede estar incluso molesto porque no las entiende. Quizás puede estar turbado porque no las entiende. Quizás desesperado porque no las está entendiendo. Pero le quiero decir esto. El Señor es el que tiene el control y dentro de ese control Él tiene el tiempo y el momento en que el Señor hablará con usted y le aclarará todo aquello que usted busca que Él le aclare hoy día. Quizás hoy todavía no es el día, pero quizás mañana sí. Y quizás lo que Dios le habló y le dijo, usted no lo entendió, pero llega el momento que usted lo va a entender. Solo aprenda a ser paciente y a esperar. Fíjense, el versículo 18. Y llamando, llegaron estos hombres, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro todavía pensaba en la visión, fíjese, le dijo el Espíritu. ¿Quién tiene el control de todo? Dios a través de su Santo Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Otra vez instrucciones absolutamente claras de Dios a este hombre. Ahora es a Pedro. Antes fue a Cornelio a través de un ángel. Ahora el Espíritu hablándole directamente a Pedro. Entonces levántate pues, el 20, levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, nótese. Y no dudes de ir con ellos. Para un judío, acercarse, tener un diálogo, tener una cercanía, entrar a la casa de un no judío en aquel tiempo era prácticamente casi imposible. Por eso también Dios aquí le está dando instrucciones muy precisas y claras a Pedro. Y le dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y aquí la respuesta de los enviados. Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, nótese, varón justo y temeroso de Dios. Fíjense el testimonio que tenía este hombre. Insisto, era un centurión romano, es un no judío, es un gentil, es un hombre que para los ojos de un judío era un hombre, un bárbaro, alguien que no era digno de ni siquiera acercarse a él. Pero fíjense, este hombre, el testimonio que se da de él, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjese esto, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Y tener un buen testimonio ante los judíos en aquel tiempo no era fácil. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, nótese, juntarse con hombres comunes, ahí la visión, de juntarse con hombres no judíos, hombres comunes, hombres repudiables para él, como judío, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, ¿por qué no se fueron al tiro? ¿Por qué Pedro no partió inmediatamente de regreso? Recuérdense del detalle que vimos, las distancias que habían entre Cesarea y Jope, 48 kilómetros. Entonces estos hombres venían llegando después de hacer una cabalgata o una caminata de 48 kilómetros, no era llegar y volver. Quizás estos hombres venían muy cansados obviamente por el viaje y era imposible volver al tiro porque era cubrir 48 kilómetros. Entonces obviamente los tenía que hospedar. Y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos.
y les acompañaron algunos de los hombres de Jope, o sea, otros judíos. Acuérdense que estamos hablando que todo esto está ocurriendo dentro de la nación judía. Por eso di las distancias. Jope es una ciudad que está en Cesarea, ¿no es cierto? Y en Samaria, y la otra ciudad, claramente ambas ciudades eran ciudades judías, era territorio judío, y todo esto, ¿no es cierto? Entonces está bajo la cultura, la cultura del tiempo, todo aquello está ocurriendo bajo esta cultura judía, ¿no es cierto?, tan estricta y que tenía a los hombres, nótese, Dios les había enseñado acerca de la comida, de las cosas puras y las inmundas, pero también la cultura había ido avanzando. Que los judíos tenían la misma impresión. Del que no era judío era un inmundo. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, no comía nada inmundo, no se juntaba con nadie que fuera inmundo. Entonces, importante porque Dios hace la corrección y lo hace, nótese, a través de una visión. Por eso es tan importante la visión, tan importante el éxtasis y cómo Dios le enseña y le habla a Pedro para que él pueda corregir su actitud y pueda cumplir así también luego su rol como apóstol, el hombre que tiene que ir y predicar el evangelio sin distinción de razas ni credos, sino simplemente predicar el evangelio, que es lo mismo que nos ocurre hoy día a nosotros como creyentes. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces al otro punto. Visita de Pedro a Cornelio. Ok, vamos aprendiendo. Al otro día, van de viaje, van de regreso. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Nótese, este era un hombre que no se quedaba tranquilo. Sabía que venía Pedro de regreso, sabía que había recibido una instrucción de un ángel para hacer venir a Pedro y que Pedro le hablaría, pero él no se queda con esto para sí solo, convoca a toda su familia, a sus parientes y amigos para que todos escuchen, ¿no es cierto?, la palabra de Pedro, que era la palabra de Dios, la instrucción de Dios para él a través de Pedro, ¿ya? Algo que nosotros hoy día también deberíamos hacer los días domingos, nuestros amigos, nuestros parientes, a quien podamos convocarlo, decirle, ¿sabes qué? Te invito a tomar un desayuno y a compartir una reunión conmigo. ¿No cree usted que sería una buena instancia hoy también para convocar y que otros puedan oír el Evangelio en este tiempo de una manera distinta? Se lo dejo como un pensamiento. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Nótense la actitud de humildad de este hombre. Este era un centurión, era un hombre con autoridad. Y sin embargo, entendiendo de dónde venía Pedro y quién lo había enviado, él tiene una actitud, ¿no es cierto?, de humildad e incluso va más allá de un simple saludo protocolar, sino que es un hombre que se humilla, se postra delante de Pedro. Más Pedro, fíjense la actitud de Pedro, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí, buena corrección. Los hombres no estamos para ser adorados por otros hombres ni de andar siendo reconocidos. El único que es digno de adoración y todo reconocimiento es el Señor, no los hombres. ¿Ya? No somos los hombres los que tenemos la primacía aquí, la primacía la tiene el Señor. Jesucristo es el Señor de la iglesia, Él tiene la primacía, Él es el único digno de reconocimiento y adoración. ¿Ok? Por lo tanto, si de repente usted siente que lo menosprecian, que lo miran mal, que lo rebajaron y todo, entienda que no es el tiempo de que usted sea reconocido. El día de mañana será el Señor que lo reconocerá a usted por lo que usted ha hecho por Él. ¿Ok? El servicio que usted ha dado por Él. De Él vendrá el reconocimiento. No lo espere de otros hombres. ¿Ok? 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Nótese, a muchos. O sea, la casa de Cornelio llena para oír lo que Pedro tenía que decir de parte de Dios a este grupo de hombres. Nótese, Pedro entrando en la casa de un centurión, de un romano, de un gentil, de un hombre inmundo, según el concepto que Pedro tenía. Fíjese,
y les dijo, 28, vosotros sabéis nótese, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, nótese, a un extranjero. Ahora entiende la visión, por qué viene el Señor y le muestra todo tipo de animales, porque esto no era solamente un concepto que ellos tenían, como le dije, frente a la comida, sino que también frente a los hombres. Fíjense a lo que había llegado la estructura religiosa. Si bien es cierto, Dios le había dicho, le había enseñado y había instruido al pueblo de Israel no casarse con hombres o con mujeres no judíos, pero nunca Dios le dijo que no podían tener una relación, un conocerse y tener un trato de dignidad con ellos. Fíjense que la religión, en el fondo, la filosofía, la cultura judía finalmente había puesto a los hombres en la misma posición de los alimentos, en la misma posición de inmundicia. Y Pedro aquí lo dice claramente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero fíjense, viene ahora. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense cómo a veces nosotros nos vamos estructurando. Y eso le ocurría a Pedro y eso hoy día también nos puede ocurrir a nosotros. Podemos caer en una serie de actitudes en que nosotros, por sentirnos a lo mejor mejores que otros, o más justos que otros, o más afortunados que otros, vamos teniendo actitudes de menosprecio hacia otros seres humanos, lo cual el Señor nunca nos ha mandado a hacer. Lo que el Señor nos manda es no a repetir las conductas de los hombres, pero no a tener un rechazo visceral contra otros hombres. Son sus conductas, es su pecado, es su maldad la que el Señor nos dice que debemos de rechazar, pero no a la persona en sí. Ojo. Entonces, fíjense, y continúa Pedro, 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y nótese, Cornelio, ya, fíjese que este mensaje, el mensaje del ángel, cuando Cornelio lo recibió, se lo traspasó a los 3 hombres que él envió. Luego estos hombres que Dios, que llegaron a la casa de Pedro, le relatan claramente las instrucciones que habían recibido del ángel para hacer venir a Pedro, y ahora Cornelio se las está repitiendo por tercera vez a Pedro. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo, que a esta hora estaba yo, perdón, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Otro elemento, un creyente, un discípulo, uno que busque a Dios, una de las disciplinas, que es parte de la disciplina de un discípulo, de un creyente, de un hombre o de una mujer que busque a Dios, es el ayunar. Es parte de la disciplina. Ayuda mucho con las obras de la carne, para hacer morir las obras de la carne. Ayuda mucho para tener, ¿no es cierto?, un alma en búsqueda y dispuesta delante del Señor. Un alma que aprende a tener hambre y sed de Dios. El ayuno ayuda mucho en eso. Y Cornelio lo sabía. Fíjense las características de este hombre. Este hombre oraba, hacía limosna y ayunaba. Insisto, para nosotros hoy día los que somos creyentes, ¿cómo estamos al lado de Cornelio? Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Otro detalle. Fíjense,
El ángel llevó todo el mensaje a Cornelio de lo que tenía que hacer, pero no le dio una sola palabra el ángel respecto del evangelio. Y quiero que usted entienda esto. El evangelio, la predicación del evangelio, es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, de ser nosotros los portadores, nosotros ser los mensajeros, nosotros ser los ángeles que llevamos, porque ángel, entre paréntesis, significa mensajero, por eso lo digo. No estoy diciendo que usted y yo seamos ángeles, estoy diciendo ángel en el sentido de mensajero, que nosotros seamos los ángeles, los mensajeros del evangelio. Es un privilegio que usted tiene como ser humano y que yo tengo como ser humano. Y por eso el ángel no entrega el mensaje del evangelio, sino que entrega las instrucciones para que sea Pedro el que tiene que hacerlo. 33. Así que luego envié por ti, y nótese, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Nótese la claridad de este hombre. Él claramente entiende que lo que Pedro viene a decirle no es lo que Pedro se le antoja decirle, es lo que Dios a través de Pedro le tiene que decir para que él lo pueda obedecer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la actitud contraria? Cuando alguien nos intuye, cuando alguien nos dice algo, estamos mirando al hombre y no estamos mirando de dónde viene el consejo, quién es el dueño del consejo. El consejo de la palabra no es de ningún hombre, el consejo de la palabra es de Dios mismo. ¿Y cuántas veces nosotros juzgamos al mensajero y no juzgamos el mensaje? No pesamos el mensaje. Fíjense la claridad que tenía este hombre, cómo él tenía absoluta claridad de que no era Pedro el hombre importante, sino que lo que Pedro le tenía que decir era lo importante, porque lo que Pedro tenía que decir venía de parte de Dios y ellos estaban, él y toda la gente que había reunido estaba dispuesta a oír ese mensaje. ¿Para qué? Para obedecerlo. Ojo con eso. Ok, vamos a la otra. Interesante. Entonces Pedro abriendo la boca, y aquí ya empieza la predicación de Pedro. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, nótese, aquí está, Pedro sigue aprendiendo, sigue profundizando en el entendimiento de la visión que Dios le había dado. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjese la revelación que hablábamos al otro día de importancia, el domingo pasado hablábamos de la importancia de la revelación. Pedro escucha a Cornelio y Pedro, la visión que había tenido por su cuenta, por su parte, perdón, hace que le traiga una mayor comprensión ahora de lo que Dios está mirando, cómo Dios ve las cosas y cómo Dios las quiere hacer. Y empieza su mensaje y dice, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Primera cosa, Jesús es Señor de todas las cosas y de todos los hombres. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Testimonio de Pedro respecto de Jesús. Y nosotros somos testigos de de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase la resurrección
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez, nótese, de vivos y muertos. Y aquí quizás está el gran golpe del mensaje. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, nótese, dan testimonio los profetas, todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. Predicación de Pedro. ¿Ok? Fíjese, Pedro simplemente entiende que Dios siempre va a estar dispuesto a escuchar a todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, que sea temeroso y reverente delante de él. Por lo tanto, el Evangelio está abierto para todos los hombres. Es la gran revelación que Pedro tiene en este momento. Y fíjense qué es lo que viene después de toda la predicación de Pedro. Vamos a esta última parte y terminamos porque el tiempo no para, corre y corre el reloj muy rápidamente. Entonces, Pedro con esto prácticamente todavía está en parte de su sermón, en parte de su predicación. Pero vean lo que ocurre. Y esta es la última parte y con esto cerramos. Vamos entonces al 10, 44, 48. Fíjense, esto normalmente cuando uno busca y lee y entiende, se encuentra que a este espacio que viene ahora se le llama el Pentecostés de los gentiles y lo vamos a entender. Dice, fíjense lo que pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, nótese, cayó sobre todos los que oían el discurso. Nótese, aquí Dios simplemente, cuando Pedro habla de que Dios ha puesto a Jesucristo como el juez de todos los vivos y los muertos, viene aquí el Señor soberanamente y hace que el Espíritu Santo se manifieste sobre todo este grupo congregado. Cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, nótese, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. No puede ser. Estos son gentiles, hombres que nosotros los teníamos por inmundos, hombres con los cuales no nos podíamos juntar ni acercar, mucho menos entrar a sus casas. ¿Y cómo es que Dios está derramando el Espíritu Santo sobre ellos? Esto es algo que para esa generación no era fácil de comprender, no era fácil de digerir en su entendimiento, pero ahí está sucediendo. Y dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, esta gente que era inmunda, esta gente a la cual no se le podía, apenas se le saludaba de lejos, se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, Dios a todo esto, no solo a Pedro, sino que a todos los que venían con Pedro, Dios le quebró los moldes religiosos, los moldes culturales, Dios echó por tierra los prejuicios, ¿no es cierto? Los conceptos que ellos tenían como judíos, entonces ahora se quedan atónitos diciendo, ¿cómo es posible que Dios sobre un pueblo gentil, un pueblo ignorante, un pueblo que no conoce a Dios, Dios derrame su espíritu sobre ellos? ¿Y por qué? Dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Fíjese, el Espíritu Santo, lo que hace, la importancia de la acción del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro. Y aquí Pedro tiró todos sus esquemas, tiró todos sus moldes religiosos, tiró su cultura, tiró todo y dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados. Nótese, estos ni siquiera habían sido bautizados en agua, estaban recién escuchando el discurso de Pedro, estaban escuchando, ¿no es cierto?, la predicación de Pedro acerca del Evangelio de Cristo, de la redención que vino por medio de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo, Dios envía al Espíritu Santo y rompe con todos los esquemas. Por eso Pedro dice, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, ya, entonces los ordena que todos sean bautizados en el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos con todo esto nosotros? Fíjense, de Cornelio podemos aprender lo que es ser un hombre temeroso de Dios. Un hombre simplemente que está con todo su corazón volcado al Señor. Me recordé de una prédica de un hombre hace muchos años atrás y que él decía, si Jesucristo es el Señor, y para yo entender en verdad que estoy siguiendo a Jesucristo como el Señor de mi vida, yo tengo que poner primeramente la billetera en mi mano abierta para que cualquiera la pueda usar. Y luego poner todo mi corazón al servicio del Señor. Cornelio era un hombre que oraba a Dios, que era temeroso, ¿verdad?, que oraba a Dios, que hacía muchas limosnas y que tenía un tremendo testimonio. Y que no solamente hacía limosnas, sino que además ayunaba y que tenía un tremendo testimonio delante de toda una nación, no siendo judío y siendo menospreciado, porque él sabía que los judíos lo menospreciaban. Pero él no decayó en su actitud de ser fiel delante del Señor. Y esa fidelidad y esa tenacidad de buscar a Dios fue la que llevó a Dios a que enviara finalmente a un ángel para que le hablara y viniera y fueran a buscar a Pedro y Pedro les pudiera hablar acerca del Evangelio. Fíjense la actitud de este hombre. Y por otro lado, una visión a un hombre que está lleno de esquemas, lleno de una cultura, ¿no es cierto?, una cultura que era menospreciadora hacia los hombres, hacia los demás seres humanos que no eran judíos. Cómo Dios le quiebra a través de una visión todos sus esquemas religiosos y culturales a Pedro, ¿no es cierto?, y le enseña a ser obediente para ir y predicar. Porque no solamente él estaba entrando y predicando, ¿no es cierto?, iba a tener que entrar y predicarle a gente no judía, sino que además dormir y comer en un lugar que no era permitido por las leyes judías o por las leyes religiosas de la época. ¿Cómo Dios rompe todas esas normas que ellos tenían para que Pedro pudiese compartir, ¿no es cierto?, el Evangelio y entendiera que el Evangelio era para todos los hombres, no solamente para los judíos? Y cómo, al igual que en el Pentecostés, donde estaban allí esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, y que estaban allí los 120, ¿no es cierto?, cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó como un viento recio, ¿no es cierto?, y como lenguas de fuego, ¿no es cierto?, cómo aquí el Espíritu Santo viene soberanamente en medio del discurso de Pedro y es derramado sobre todo esta gente, que son todos gentiles, todos gentiles. Por eso es que a este primer derramamiento del Espíritu Santo se le llama el Pentecostés de los gentiles, porque es primera vez que los gentiles son visitados directamente por Dios, una vez que ya habían escuchado el Evangelio, cómo Dios visita y empieza a derramar de su Espíritu, haciendo que no haya ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Pero para esto tiene que quebrar normas en un hombre, ritos en un hombre, estructuras de pensamiento, para que este hombre pudiera entender que él tenía que estar abierto a llevar este mensaje a todos los hombres. Lo mismo que nos ocurre hoy día a nosotros. Entonces, fíjense, por un lado, aprender del testimonio, aprender de la vida de Cornelio. Ser hombres temerosos, ser hombres generosos, ser hombres que están dispuestos a servir y tener un buen testimonio. Y, por otro lado, estar dispuesto que el Señor quiebre todas mis estructuras. Y Dios muchas veces usará mis estructuras de pensamiento, los conceptos que tengo de sí mismo, las convicciones que muchas veces yo mismo me he puesto y que
entro en conflicto cuando las cosas no son como yo creo que tienen que ser, o no se dan en los tiempos que yo creo que tienen que darse, recuérdese, quien tiene que destruir todas las estructuras es el Señor. Y el Señor usará situaciones de su vida diaria. Dios usará, fíjense, aquí con Pedro usó una visión, un éxtasis a causa de una necesidad física, del hambre que tenía Pedro, del apetito que tenía Pedro. Dios usó esa instancia para poderle hablar a Pedro. Le pregunto, ¿cuáles son las instancias que Dios hoy día está usando para hablarle a usted? Si tuviéramos tiempo, le contaría un par de cosas naturales que Dios ha usado en el tiempo y hoy, aún en este tiempo, con mi propia vida. Cosas naturales, cosas del día, para corregir, para enseñar, para abrir los ojos de mi entendimiento en muchas cosas. ¿Por qué? Porque insisto en el concepto. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Dios seguirá siendo igual y Dios seguirá usando las cosas cotidianas para enseñarnos, para hablarnos, para corregirnos. Lo único que yo tengo que tener es un corazón dispuesto y decir, Señor, por favor, permíteme entender lo que tú en este tiempo me quieres enseñar o quieres corregir o, Señor, simplemente de aquello que quieres sacar, que es un tropiezo para el desarrollo de mi vida. Iglesia, espero que esta palabra sea una palabra que sirva para la edificación de cada uno de nosotros y que este año en realidad podamos entender y tener una búsqueda fuertemente de Dios, de nuestro Padre, en oración, en lectura de la palabra y en un profundo anhelo de ser lleno del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la que nos va a llevar a una dimensión espiritual de fortaleza, de revelación de la palabra y de acción de nuestra vida en la predicación del Evangelio. Así que, iglesia, sean todos muy bendecidos y la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno